cómo cambia la interacción entre el lector y el escritor en la era digital, entre el generador de contenidos y el consumidor de contenidos. Voy a responder esa pregunta con una historia. Hay que viajar a los tiempos en que empezaba tímidamente lo que después iba a ser llamado el fenómeno de los blogs. Un furor que iba a durar unos 6 o 7 años. Yo escribía mi primera novela en directo, una novelita, de forma anónima, disfrazado de un ama de casa mercedina de 52 años, en la que imitaba un poco la voz de mi vieja y recreaba, como podía, nostalgias felices de mi adolescencia. Yo ya vivía en Barcelona y estaba muy nostálgico y eso me ayudaba a estar durante un rato a la madrugada en casa. Una noche después de cenar me llegó el mail de una desconocida llamada Monse. Me acuerdo con mucha claridad de ese mail porque cuando lo iba leyendo por la mitad me agarró un ataque de llanto, con hipos y con pucheros, y no pude dejar de llorar durante un rato largo. Yo sabía mientras lloraba que la escena era patética. Un gordo grandote moqueando frente a un monitor es peor que un gordo grandote mirando porno en un monitor. Las dos cosas son humillantes, las dos cosas hay que usar pañuelos de papel, pero llorar tiene un plus de vulnerabilidad, una vergüenza mayor. Pero lloré, y lloré, no podía parar. Un rato antes habíamos terminado la sobremesa y Cristina, mi mujer, se había ido a acostar temprano porque ya no soportaba la panza de su embarazo. Era enero del 2004, invierno crudo en Barcelona. Yo estaba muy contento con mi nuevo juguete literario, que en ese momento se llamaba weblog y no blog, y me fui a la máquina a escribir un nuevo capítulo de la historia del ama de casa y de su familia disfuncional. Muchos ya sospechaban que los 3 capítulos semanales del ama de casa no eran vivencias reales, pero otros todavía creían en la existencia verdadera de Mirta Bertotti, la narradora. Para hacerlo más ambiguo, la protagonista tenía una dirección de correo, mirta@gmail.com, a los que le llegaban muchos mensajes privados, casi todos divertidos y cariñosos. Yo revisaba cada noche esa casilla de mails y contestaba como si lo hiciera Mirta. Gracias, corazón, un besote. Los lectores del folletín habían empezado a convertirse en una comunidad y llegaban de todas partes del mundo. Ninguno conocía la edad ni el nombre real de nadie, pero sí sus seudónimos de internet, sus nicks. Resulta que uno de estos lectores, uno de los más asiduos y participativos, se hacía llamar Basdala. Ese era su seudónimo, Basdala. Dejaba siempre comentarios correctos y bien redactados, respetuosos, cálidos, y llamaba a la protagonista Mamá Mirta. Una tarde de finales del 2003 dejó un comentario que a mí me gustó mucho. Decía que las historias de los Bertotti eran como un minué en un mundo de adagios. Ponderaba que se juntara tanta gente a leer una historia cotidiana. Se decía contento de ser parte de una comunidad tan serena, donde no había ni trolls ni malos rollos. Como nadie sabía quién podía esconderse detrás de cada seudónimo, sospechábamos las edades y la residencia de cada lector por la forma de escribir de cada uno. Yo pensaba que Basdala era español por el uso de malos rollos y también creía que era un lector de mediana edad, pongamos de unos 30, de unos 40 años. Me equivocaba. Eso pasó en noviembre de 2003. Un mes después, Basdala desapareció. Esa ausencia no se notó mucho porque los comentaristas y los lectores de los blogs iban y venían sin rumbo. Todavía no había Facebooks ni Twitters donde pudieran echar el ancla, donde lo pudiéramos encontrar por fuera de ese movimiento. Pasó un mes más y la noche del 22 de enero del 2004 llegó un mail al correo de Mirta Bertotti. Lo firmaba Monse, la hermana del lector Basdala. Después de un saludo frío que daba a entender que escribía esa carta Monse no porque quisiera, sino porque tenía la obligación de hacerlo, Monse me dice textualmente: mi hermano, Miguel Ángel, falleció el pasado 16 de diciembre de 2003 en el Hospital de Valdebrón de Barcelona. Estaba muy enfermo del corazón, con problemas hereditarios. Había aguantado 2 paros cardíacos, pero no pudo soportar el tercero. Murió a los 18 años recién cumplidos, con una sonrisa en los labios, con 64 poemas nuevos y maravillosos, uno por día que estuvo ingresado, y con grandes obras a su paso. Mi hermano sabía que iba a morir y dejó varias cartas antes de irse que fueron encontradas esta semana en su disco rígido. Una para mis padres, otra para mí, una para su médico de cabecera al que quería mucho, otra para su novia,
y en la última de las cartas mencionaba tu página web y dejó anotado tu correo electrónico. Una de esas cartas era para ti, Mirta. Le he adjuntado este mail porque he creído conveniente cumplir sus últimas voluntades. Solamente entonces vi que había un TXT adjunto al correo de Monse. Lo abrí temblando, pero no lo pude leer enseguida. Yo ya había empezado a llorar a la mitad del mail de la hermana y las lágrimas no me dejaban hacer foco en la carta de Basdala. Yo les juro que entendí más de literatura en esos 5 minutos que en todos los años analógicos en los que había intentado escribir cuentos y novelas en la máquina de escribir. Un chico catalán llamado Miguel Ángel le había escrito una carta de despedida a una señora de Mercedes, provincia de Buenos Aires, sin saber que el verdadero autor del personaje vivía a 7 cuadras del hospital donde él agonizaba. Jamás se me habría podido ocurrir una historia así tan simple en su sinopsis, tan poética. Cuando me pude calmar un poco, leí por fin la carta que Basdala le había dejado a Mirta Bertotti. La leí con la sensación espantosa de estar espiando la correspondencia de otro. Saludos, mamá Mirta, había escrito el chico. Cuando leas esto, mi pluma ya se habrá parado. Espero que te llegue pronto. He dejado esto como mensaje a mi hermana y a mi familia. No sé si conseguirán encontrar todas las cartas, pero así lo espero. Voy a echar tanto de menos mi querido ordenador. ¿Sabes quién soy, verdad? Soy Basdala, el que una vez te llamó Minué. Eso es lo que eres, gordita. Y estoy completamente seguro de que lo seguiré haciendo por mucho tiempo, seguro. Hace unas semanas que llegué del hospital, 18 años, y ya he sobrevivido a un paro de corazón. Espero que mi madre tenga razón y nada pueda conmigo. Mucha suerte y valor para seguir adelante en tu vida, Mirta. Recuerda que estaré contigo esté donde esté, porque pienso dar la lata bastantes años en este mundo, aunque la verdad es que tengo miedo. Tengo tantas cosas que hacer. Tengo tan poco tiempo. Hasta siempre, mamá Mirta. Cuídate y sé feliz. De alguien que te quiere y siempre te ha querido desde el primer post. Basdala, un requiem en un mundo de sueños. Cristina se despertó por culpa de mi llanto y pensó que había muerto alguien de mi familia. El siguiente capítulo de la novelita que yo estaba escribiendo no fue una historia más sobre la familia de Bertotti, sino una tristísima despedida de Mirta a uno de sus lectores más fieles. Me costó muchísimo escribir ese capítulo utilizando la voz femenina de siempre. Por un lado tenía que seguir siendo la narradora y actuar como tal, pero por otra parte me transformaba en un personaje falso para hablar de una muerte verdadera. En un punto me pareció inmoral. Decidí que fuéramos los dos, a 4 manos, Mirta y yo, quienes diéramos la cara. Les expliqué a los lectores lo que había pasado y terminó diciendo Mirta: casi nunca existe relación entre quienes escribimos y quienes nos leen, pero siento una complicidad enorme jugando con ustedes, amigos a la distancia. Nunca creí en toda mi vida de escribir historias que la literatura pudiera depararle dolor verdadero a un personaje de ficción, porque me llamo Mirta y estoy llorando. Dicho lo cual, Mirta publicó completa en el blog la carta de Basdala y dio por finalizado el capítulo de ese día. A la mañana siguiente había cientos de comentarios, todos escritos con pena y con desconcierto. Los lectores se fueron contando anécdotas de Basdala, elogiaron su prosa, sintieron mucha pena por su edad. Algunos se sorprendieron de que fuera varón, porque siempre a causa del seudónimo lo habían creído mujer. Fue como un velorio triste, virtual, en el que nadie escribió en mayúsculas ni con signos de admiración. Las charlas de lectores durante los siguientes capítulos de la novela fueron grises, filosóficas, y todos estuvieron teñidos por la certeza de la muerte. De a poco empezó a darse un cambio monumental en la dinámica de la comunidad. Aquellos cientos de comentaristas que hasta entonces eran nada más que un puñado de nicks, empezaron a decir públicamente sus nombres reales. Desde finales de enero y hasta mediados de febrero del 2004, muchos fueron levantando la mano. Me llamo Carlos, vivo en Santo Domingo, tengo una hija, me gusta el jazz, mi nombre es Luisa, tengo 62 años, 3 nietos, vivo en Sevilla. Soy Ernestina de Rosario, tengo 20 años y estudio Derecho. Me llamo Julio, soy uruguayo viviendo en Dublín, a veces me siento solo. Unos meses después de la carta póstuma de Basdala o de Miguel Ángel, ya casi en el final de la novelita de los Bertotti,
recibí el correo de una madre valenciana, Alejandra, muy enojada conmigo. Me decía que su hija adolescente de nombre Neri se había enterado de la muerte de Basdala desde mi blog. Parece que Neri había tenido un romance de verano con Basdala y nunca lo había vuelto a ver hasta la noticia de su muerte. Y acá viene lo más raro. La madre también me decía en su correo que para sorpresa de ambas, madre e hija, Alejandra y Neri, comillas, vimos a Basdala el pasado fin de semana en un centro comercial, vivito y coleando, y me echaba a mí la culpa de lo que ella creía una broma pesada. Primero pensé en un inmenso malentendido, quizá hubiera 2 seudónimos Basdala, pero Alejandra me daba además el nombre y los apellidos del muerto que no estaba muerto. Y el nombre era Miguel Ángel. Demasiadas coincidencias. Esa fue la primera vez que dudé de la primera carta. No fue antes. Qué crédulos éramos todos en 2004. Hasta entonces la historia de la muerte de mi lector no había pasado nunca por el colador de la sospecha. Ahora que casi todo en internet es falso hasta que se demuestre lo contrario, ahora no me hubiera tragado la primera carta de Monse sin investigar. Pero era todo tan real en esa época. ¿Cómo iba a ser falsa una carta tan sentida? Y sobre todo, ¿cómo iba a hacerme llorar a mí una historia inventada? A mí. Si en mi cabeza era yo y nada más que yo, el que estaba capacitado para hacerme pasar por una señora y provocar el llanto de otros. Con esta información que me dio Alejandra, sobre todo los apellidos de Miguel Ángel, hice una búsqueda simple en Google y descubrí que Basdala, nuestro Basdala, con su misma prosa diplomática y correcta, dejaba mensajes en docenas de foros y de blogs con fechas muy posteriores a su muerte. Qué ingenuo soy, pensé, y qué genio él, qué hijo de una gran puta. Lo que más me gustó de la estrategia de Basdala es que se había preparado la trampa con muchísimo cuidado, con increíble destreza literaria. El correo de Monse no se parecía nada a la redacción de la carta póstuma del chico moribundo. Pero sobre todo lo admiré porque había hecho explotar esa bomba para hacerme caer solamente a mí, al mentiroso, al que se hacía pasar por una vieja mercedina, y porque después de triunfar con su engaño, no le hizo falta alardear, ni darse a conocer, ni llamarme para demostrar supremacía, ni hacer uso del pito catalán. Hay un valor agregado de nobleza en las víctimas que no llevan firma, y Basdala, o quien fuera, nunca había buscado la gloria personal. Necesité con urgencia escribirle para mostrarle mi admiración. En la búsqueda de los datos encontré fácil su correo. Y le escribí ahí mismo, en caliente, pensando que nunca me iba a contestar. Me equivoqué de nuevo. Recibí su respuesta y supe que realmente escribía muy bien. De verdad tenía 18 años y se llamaba Miguel Ángel. Me dijo con humildad y sin faltas de ortografía que durante 6 meses había creído que Mirta Bertotti era real, que la llegó a querer mucho, como a una madre postiza, y que con el paso del tiempo y del surrealismo latente de las historias que ella contaba, descubrió que no había tal Mirta, que alguien lo había engañado, que un desconocido lo había hecho llorar con mentiras. Me dijo que provoca una sensación horrible creer en alguien, confiar en las palabras de alguien y descubrir después que ahí, donde había una casa, una familia, una madre, en realidad no había nada. Primero pensó en dejar de leer mi blog, pero eso le pareció, me dijo, como perder 6 meses de su vida sin beneficio. Y que por eso una tarde se le ocurrió la venganza y la puso en práctica. Mantuvimos una buena charla vía mail durante toda la noche. Me despedí de él con reverencias y le di otra vez las gracias porque me había regalado 2 historias increíbles, un drama y una comedia que alguna vez usaría en alguno de mis cuentos. También lo felicité por jugar sus cartas en silencio. Le dije: si no hubiera sido por esa madre y esa hija que te vieron caminando por el centro comercial, yo nunca me habría enterado de nada. Es muy loable, Miguel Ángel, que no hayas querido firmar tu obra. La respuesta de Basdala fue también su último mail. Me dijo: entonces, ¿también te has creído que existen Alejandra y Neri?